1973, golpe de Estado en Chile. Augusto Pinochet toma el poder. Muere Salvador Allende. 1990, vuelta a la democracia. 1998, Pinochet es detenido en Londres acusado por el juez Garzón de violación de los derechos humanos. Tras 18 meses de proceso, es liberado. De encontrarme una amiguita, no pierdo las esperanzas de encontrarme una amiguita, para sacar oro del huevo y llevárselo a mi hijita, oro bonito, oro. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Cómo estáis bien? Dígalo a todo el mundo. La patria está completa. Nosotros decimos que la patria está completa porque está el Tata de vuelta. Sí. Considero que es increíble que esa gente que debiera haber aprendido la lección, que el que la busca la encuentra, todavía estén revolviendo el brasero con la bata de la guagua. Eso yo lo encuentro pero espantoso. Ellos nos contaban que nosotros, el 50% que estamos apoyando al general Pinochet, no vamos a permitir que lo pasen a llevar y que le hagan algo. La bandera del grupo. Mucha honra. Ay, qué lindo. Paula Phillips. Paula. La foto de todos los hombres. Qué lindo. Don Cristian Lave, por favor. Esto no ha terminado. Dimos un paso importante. El general está en su casa, está con su familia. Pero la amenaza acecha igual que ayer. Creo que es importante que mantengamos la unidad, la fuerza, la prudencia, pero que nunca transemos. Que el día que nos pidan ponernos de pie, nos pongamos de pie con energía, con claridad y con mucha fuerza. El país lo exige y el general lo merece. Muchas gracias. ¡Viva Chile, Pinochet! Santiago de Chile, mes de marzo del año 2000. Gracias a las negociaciones del gobierno del presidente Eduardo Frei, Augusto Pinochet Ugarte pudo escapar de las garras de la justicia internacional. En mi país, un porcentaje elevado de ciudadanos apoyan al ex general, aún en conocimiento de los abusos y violaciones a los derechos humanos. ¿Quiénes son los pinochetistas y qué piensan algunos de ellos que siguen controlando aspectos importantes de la opinión pública nacional? Apoyemos al senador Pinochet al no desafuero. No olvidemos que el senador Pinochet nos salvó del terrorismo y socialismo en nuestra patria. Nosotros también tenemos nuestros caídos, pero la diferencia es que ellos cayeron defendiendo la soberanía del país y no cayeron haciendo terrorismo y dañando a tantos chilenos inocentes. Que están vivos en el extranjero, lo dijo en el programa de contacto de la Universidad de Chile y salió en la segunda. Feliz, las veces que quieran. Gracias, gracias, Pinochet. Fue un gran presidente usted, nuestro general. The song she sings, Willy Marlene, is from the German fascist. It's a German fascist song. Hoy estamos poniendo la alcaldía. Y no comprendí tu
¡Bárbara! ¡Bárbara! Tengo listo el almuerzo, así que tienen que pasar a almorzar. También te ruego por los pobres, por los necesitados. Te doy las gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya. ¿Está bien? Sí, sí. Pasamos 2 navidades tristes, amargas. 2 navidades que no teníamos por qué sufrirlas, pero sin embargo las sufrimos porque teníamos un ser querido preso, detenido, secuestrado. ¿Ah? Y secuestrado por mañas nomás, secuestrado porque algunos picados, algunos fracasados se les ocurrió. Porque no me digan a mí que no son fracasados, el comunismo en ninguna parte del mundo ha triunfado. En cambio, la revolución de Pinochet, la revolución del gobierno militar, triunfó, y apenas con 17 años. Y eso es lo que le duele al comunismo. Como dijo el padre Abún, parásito nomás, porque el parásito no piensa por sí solo. El padre Abún dijo parásito, el almirante Merino dijo humanoide, esos son. Y como personas son traidores a la patria por donde se les mire. Y se debe recordar que Dios es amor. Si tú crees en Dios, tienes el amor en tu corazón. El comunismo no cree en Dios, no tiene amor en el corazón, tiene solo odio. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con los comunistas. Nosotros conocemos el amor de Dios, el perdón. El comunista no cree en Dios, no tiene amor, tiene solo odio. Se nota en su rostro, como dijo el padre Asbun, sus rostros están enfermos, están desfigurados porque su corazón está enfermo. Don Daniel, atrás tengo una mochila. ¿Dónde me la dejó? Vamos, Don Daniel. Todos los días aparecen querellas nuevas en contra de él, de cosas que no son reales, muchas de ellas. Entonces ellos no saben qué inventarle. Y lamentablemente alguien va a tener que decir no más, porque hay mucho odio, mucho resentimiento, y la gente se va distanciando y eso crea roces. Entonces, ojalá que se calmen los ánimos por el bien del país. ¿Mónica? Por aquí tengo fotos antiguas, tengo de todo. Y esta fue en Londres cuando lo visité ahora, en enero. Aquí tengo una bonita foto. Esa foto fue una vez que me vestí de bandera y fui a tomar té a la casa de Don Augusto. Pues le digo Don Augusto, no le puedo decir general. Y me preguntó si había llevado mi disfraz de bandera y le dije, pero por supuesto, Don Augusto, qué orgullo. Vamos a poner el 60, 70. Mira, este está bonito. ¿Se cometieron violaciones humanas bajo el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte? Oiga, pero qué pregunta más necia. ¿Usted me podría enumerar un solo gobierno, militar o democrático, bajo el cual no se hayan cometido y no se estén cometiendo centenares, miles de violaciones a los derechos humanos? ¿Ustedes tienen alguna policía, algún cuerpo de seguridad, alguna CIA, algún FBI? ¿Tienen algunas fuerzas armadas a las cuales nunca se les haya podido probar que se excedieron en la manera de reprimir una manifestación, que trataron de arrancar mediante la tortura confesiones de sus detenidos o de sus sospechosos, o que verdaderamente ejercieron malos tratos y hasta violencia brutal sobre los sometidos a su imperio? Oiga, no sean hipócritas. Ustedes tienen un historial con las manos manchadas de sangre. Donde quiera que sus ejércitos y sus cuerpos de policía y de seguridad han llegado,
han dejado siempre una estela de opresión, de terror y de sangre. Por favor, encuéntrese nuevamente con nosotros dentro de una semana a la hora de hoy y por esta misma emisora para considerar otro importante mensaje. Que mi triste vida se apague. Ya me voy por esos campos y Buenas tardes, les voy a mostrar la fundación. Aquí nos encontramos, digamos, en la entrada donde está el memorial que se inauguró el día 23 de agosto del año pasado en memoria de todos los caídos de las Fuerzas Armadas y del lado, digamos, del gobierno militar en ese minuto. Acá tenemos una vitrina en donde la juventud, en un acto emotivo del 97, un 21 de junio, a mi general le regaló una porción de tierra de todo Chile. De cada ciudad hay una porción de tierra en cada vasija que hay ahí. Y eso se lo regaló la juventud un 21 de junio donde llovía torrencialmente. Mi general se levantó ese día y asistió a la reunión con los jóvenes. Si pasamos para acá, acá tenemos el salón auditorium donde se hacen todas las reuniones con la gente. Posteriormente se va a inaugurar una biblioteca que va a ser una biblioteca interactiva. En este minuto todavía no se inaugura, están, digamos, en la recopilación de los antecedentes, los libros, pero más adelante, digamos, la vamos a tener, cosa que los jóvenes, los escolares tengan la información fidedigna de lo que pasó, digamos, en el periodo del gobierno militar y anterior al gobierno militar. Por este otro lado, acá tenemos una pintura que la pintó la señora Rosemary Smith, que llevó, digamos, 6 meses en pintarla, para que, digamos, dé la facción casi exacta de mi general Pinochet. Si ustedes pueden tomar este jardín acá, que en este minuto no tiene agua ni la pileta, y el jardín como que se viera, digamos, un poco caído. Mi general Pinochet normalmente cuando él llegaba en las mañanas aquí, se paraba, era un tipo jardín japonés, le gustaba que le abriéramos la cascada ya, habían unas flores del loto aquí, pero al minuto que lo secuestraron en Londres, como que el jardín también como que murió. Que vengan los hombres. Que vengan los hombres. ¿Hacia dónde vamos? Yo diría que si uno consulta cuidadosamente con los políticos ya han llegado a la conclusión en general de que el argumento que se va a dar a la galería en las próximas semanas y meses es: desaforemos al senador Pinochet, pero una vez desaforado comienza el procedimiento judicial y antes de su procesamiento o en la inminencia de su procesamiento se pide informe médico, el informe médico acredita lo mismo que el informe médico de Londres y se hace una interpretación de la norma penal chilena que es más estricta que la inglesa en el sentido de que no puede ser procesado. De manera que quedan en la primera etapa descontentos los partidarios del senador Pinochet y felices los adversarios del senador Pinochet, y en la segunda etapa felices los partidarios del senador Pinochet y descontentos los adversarios del senador Pinochet. La ópera ha sido cantada en su integridad y todo se cumple como tiene que cumplirse. Se busca algún acuerdo con el senador Pinochet para que no vaya nunca más al Senado, eventualmente para que renuncie a su cargo, y a lo Poncio Pilato de nuevo los políticos por enésima vez se lavan las manos en el caso. En 1988, Pinochet llama a plebiscito. Después de 16 años de régimen militar, un 44% de la población se pronuncia a su favor. Un 44% de chilenos se declara abiertamente pro-Pinochet. En 1999, el candidato de la coalición de derecha, Joaquín Lavín,
quien en 1988 llama a los chilenos a votar por Augusto Pinochet, obtiene un 47% de los votos. Resulta preocupante constatar que un heredero directo de la dictadura se anuncie como el futuro presidente de Chile. Y más inquietante lo es el hecho de que todos los sectores de la sociedad, sin distinción, sean permeables a esas opiniones. Vamos, niños, por Dios. Fernando Moreno Valencia es doctor en filosofía y cofundador del Instituto Jacques Maritain en Roma. Fernando Moreno fue uno de los mentores intelectuales de algunos de los hombres más importantes de la dictadura. Aquí estoy en mi hábitat, si se le puede llamar así, porque para mí no es solo un despacho, es más que eso. Verá que no ando mal de cuadros. Es una especie de vicio. ¿Cómo le diría? Estoy muy fond of, como dicen los ingleses. Muy atado a la pintura. Le puedo mostrar así de pasada un hermoso cuadro. Es un retrato de Napoleón. Libros por todas partes, papeles. Y este es Jacques Maritain, mi maestro. El maestro Maritain. Maestro como filósofo, no como ideólogo de un partido político. Dejémoslo claro. A mí, y lo digo francamente, no me gustan los golpes de Estado o las intervenciones militares. No es normal que la vida política discurra así, históricamente, pero hay momentos donde se muestran necesarias, y ese es el caso de Chile. Se ha hablado de una guerra, de una situación de guerra, pero no fue así la situación chilena. Yo no hablaría de guerra justa, aunque fuera de justicia. Lo era en el sentido de que la Unidad Popular presentaba un aspecto belicista evidente. Estaban las brigadas, la organización paramilitar y además la agresividad, la intención manifestada de una toma del poder por la fuerza, lo que significa hacerlo por las armas. La respuesta fue la intervención militar. En ese sentido, era de justicia, a mi entender, esta reacción militar. Yo apoyo a Pinochet. Yo creo que si no hubiera hecho todo lo que hizo en su gobierno, Chile estaría como Cuba. Yo estoy en absoluto desacuerdo con ella y la postura que ella tiene es la postura muy minoritaria de juventud adinerada de Chile, que primero que Fidel no tiene nada que ver acá. Chile no estaría como Fidel, habían elecciones y el régimen de Salvador Allende era democrático. Lo que pasa es que aquí existe una minoría con mucho dinero, porque la repartición del producto en este país es muy desequilibrado, que esa minoría lo que quiere es agudizar su dinero y no le interesa la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se cometieron violaciones a los derechos humanos, se torturó, se mató, sin motivo, porque había democracia. Yo no estoy de acuerdo en lo que se hacía, pero sí hay que esperar a que haya una votación y se elija un nuevo presidente. No es que me guste Pinochet. Creo que el gobierno Pinochet era necesario para cambiar muchas cosas en este país. Que si no, el país no sería lo que es ahora. Lo que sí... El fin justifica los medios. No justifica. Eso es pero esa es tu opinión, pues tú estás diciendo para llegar... No justifica, pero tú me estás diciendo, yo estoy de acuerdo con él porque para llegar a lo que somos y a lo que es Chile, Pinochet tuvo que hacer lo que hizo. Había que hacer un gobierno de ese estilo, no digo que había que matar gente. Bueno, el gobierno pero había una necesidad de cambiar mentalidades en términos globales. El estilo de Pinochet fue matar a quien se le cruce por el camino y quien esté contra lo que él pensaba y contra cualquier persona que haya participado en política de la postura que él no opinaba. No solo terroristas.
Y ahora, ¿qué hubiera pasado si Pinochet no hubiera sacado a Allende? Porque estaban todos armados, el pueblo estaba armado, o sea, se hubiera matado gente igual, de distintos lados, pero se hubiera matado gente como loca igual, porque si Allende lo hubiera hecho igual. Si el pueblo hubiera estado armado y hubiera existido la situación que tú me decís, en Chile, en cambio de haber un golpe militar, hubiera habido una guerra civil, como sucedió en España. Seguramente. Y no la hubo. Porque pasó esto, porque se frenó con Pinochet, pero si no se pues frenó con Pinochet agarra las armas y el pueblo hubiera estado armado, el pueblo hubiera agarrado las armas y se hubiera convertido en una guerra. Toda la gente que estaba armada, había toque de queda y la gente que andaba en la calle armada se mataba. Bueno, a mi papá nunca ha tenido una arma y a mi papá lo torturaron. Y nunca tuvo un arma, hasta el día de hoy. Está bien. Hubieron muchas injusticias, y eso no te lo niego. Y a mi tío lo mataron y nunca agarró un arma. No es que hubieron millones de injusticias. Tú crees que se mató a la gente que está armada, pero no es así. La gente que está armada era una pero muy pequeña en la población. ¿Y qué había que hacer con esa gente, según tú? ¿Ah? ¿Qué había que hacer? ¿Qué podía hacer? Ahora con también hay esa gente armada. Pero ellos pretendían algo, pues. No, si ellos no tenían ningún poder. Pero si les traían armas de Cuba para acá. Eso no es así. ¿Cómo que no es así? Pero es que piénsalo lógicamente. Yo creo que eso también. Si el pueblo... Acá se desconoce la verdad absolutamente. O sea, es uno lo que ha leído, lo que ha sido informado y dependiendo del programa que viste, la posición que te Acá dieron. tú te tenés que informar por todas las partes políticas y por lo que el mundo sabe. Por lo que la gente vivió. Y por los lo que familiares. La gente vivió. Ya, a mí me tocó estar en una familia en que nadie fue detenido, desaparecido, en que no torturaron a nadie, y me tocó estar ahí y yo vi la política desde ese punto de vista. Yo no estoy ni ahí con la política, no me interesa la política, no comparto los pensamientos políticos, puede ser que la vida es una política, pero no les creo, nadie me convence, nadie me puede vender a mí algo que yo no quiera. Nada más, así que de Pinochet, de izquierda, derecha, quién debería estar arriba, quién debería estar abajo, da lo mismo. Mientras yo esté bien y los que yo quiero estén bien, feliz, nada más. Verano por otras partes, ya, qué bonito, ¿no? Sí, bonito, pero realmente son temperaturas de 12, 14, 15 grados en esta época del año. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Vamos a la casa de don Fernando Barros. ¿Están citados con él? Necesito sus credenciales acá, por favor. ¿Qué credencial? Su carnet de identidad. Fernando Barros Tocornal es abogado y padre de 12 hijos. En 1998, Fernando Barros y su familia vivían en Londres cuando el senador Pinochet fue interpelado y detenido. Fernando Barros se convierte entonces en el fundador de un movimiento cívico de apoyo al ex general. Yo creo que, y no lo tomen a mal quienes me escuchan, no tenemos nada que explicarle a los europeos. No tenemos nada que darle explicaciones, ni que pedirles perdón, ni que demostrarles que no somos ni unos indígenas bárbaros, ni que somos un pueblo inculto que se está matando así. ¿Qué nos pueden pedir explicaciones los europeos cuando en los últimos años, ¿no es cierto?, protagonizaron 2 guerras mundiales de una barbarie espantosa? ¿Qué nos pueden decir hoy día cuando hemos visto en los últimos años la situación de Irlanda del Norte, ¿ya? La situación de Yugoslavia, la situación de Rusia, la situación de Alemania? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué tanta fuerza tuvieron, ¿no es cierto?, para tratar de detener esas situaciones de evidente abuso y violación de los derechos humanos? ¿Qué está haciendo Europa hoy día frente a un verdadero genocidio contra el pueblo palestino? Entonces,
aclaremos las cosas. Chile no le debe explicaciones a nadie. Y nuestra razón para oponernos a la detención del senador Pinochet en Londres y que fuera juzgado en España es precisamente por un concepto. Yo entiendo que hay valores que hoy día son universales, pero eso no da pie para que un país pretenda poner su pie, ¿no es cierto?, su prepotencia sobre una nación pequeña como nosotros y nos venga a exigir explicaciones. Y lo que ha ocurrido es lo mismo que señalaba anteriormente. Nadie está orgulloso de que Chile haya tenido una guerra civil. Entonces, yo le pregunto, doy respuesta a esa pregunta con otra pregunta, ¿ya? ¿Cómo los franceses celebran, ¿no es cierto?, como un hito patrio su revolución, ¿ya?, cuando estuvo tan llena de asesinatos, de matanza de personas por la condición social a la que pertenecían? ¿Es que son bárbaros los franceses? No, porque al igual que Chile, ese aspecto negativo es lamentable, nadie se enorgullece, pero de toda experiencia dramática, ¿no es cierto?, del dolor del parto nace un nuevo país. Y hoy día tenemos un nuevo Chile. ¿Y qué es lo que no es conveniente? ¿Y por qué no es conveniente seguir recriminando entre chilenos quién es el culpable de la situación que dio lugar a una guerra civil? Es historia, dejémoslo para la historia. Desde el golpe militar, el 11 de septiembre, se nos ha querido convencer de muchas cosas, de que esto era un acto de liberación, que se nos había liberado de una amenaza comunista, que nos iba a llevar a una sociedad más abierta, más plural, y que se nos iba a, en el fondo, liberar. Se nos quiere también convencer de que el neoliberalismo va a permitir una sociedad de mayores consumidores, con mayor desarrollo económico. Se nos ha querido también convencer que en realidad Chile es un país que se aleja y se distancia de Sudamérica, de que pega el salto del progreso, que es una sociedad que participa plenamente de la globalización. En realidad Chile es un país espectacular, es una copia feliz del Edén, como dice el himno. Algunos de nosotros nos resistimos a pensar en cosas tan evidentemente falsas. El apoyo que tiene el general Pinochet, incluso en conocimiento de los abusos a los derechos humanos, hay que entenderlo. Bueno, en primer lugar, ese conocimiento en algunos sectores de la población ha sido más lento que en otros sectores más lúcidos o que tienen conocimiento desde el exterior, donde ha sido un factor muy importante de conocimiento. Por otro lado, también tiene el hecho de que yo creo que esta es una sociedad muy violenta. Es decir, Pinochet también representa a un sentir muy brutal en esta sociedad, y mi impresión es que ha contado con el apoyo de esta sociedad en el ejercicio brutal. Por lo tanto, me parece que estamos hablando de personas que son tan violentos como Pinochet, salvo que no tienen el mismo grado de poder. Gracias, María. Muchas gracias. Ahí tiene el pancito, perdón, especifico que la torta que yo arriba el pan, así que yo creo que nosotros somos personas para estar dirigidas por alguien fuerte. Y creo que este país funcionaba perfecto cuando teníamos al general encima. El chileno es de una mentalidad mediocre. Este país es mediocre. Entonces, cuando uno vive en países mediocres, tienen que ser manejados con mano dura, porque el chileno funciona a presión. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Esta gente vio la papa, porque dijeron, pucha, podemos vivir de esto, podemos sacar frutos de este cuento. Yo no conozco a ninguna señora o militar o carabinero que ande con su hijo colgando el cuello. No, y hay muertos por ambos lados. A lo mejor hubo algún exceso, pero la mayoría no eran blancas palomas y ellos saben perfectamente bien por qué se murieron y cómo se murieron. Sinceramente, te digo que los chilenos son una tropa de malagradecidos, imbéciles y estúpidos. Oye, ¿es cierto? Son, porque no me considero dentro del lote, porque yo soy pinochetista y adoro a mi general Pinochet. Se excluye. Yo me excluyo del resto.
Es que los otros no son chilenos, no tienen patria, tienen una bandera roja comunista, no tienen patria, si nunca les importó el país. Impresionante, los comunistas hubieran son habido muy desaparecido, no hubieran habido desaparecido. Igual. A Pinochet, Hay no que le perdonen destruirlo. que destruyó el comunismo en un día. No se lo van a perdonar nunca. El único hombre capaz de destruir el comunismo en el mundo ha sido don Augusto Pinochet Ugarte, el único. Y él solo entregó un país floreciente. Exacto. Y es un ejemplo, El para el mundo de le guste o no le Latinoamérica, guste, le da lo el mismo. primer lugar en Latinoamérica. Y eso es lo que tienen que destruir. Y les queda poco tiempo, porque se están dando cuenta en el resto del mundo. Entonces tienen que destruirlo ahora. Tú, juntos protestamos contra el terrateniente que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano? Pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos. Por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca. Respeto sus raíces, sus valores, su bandera, su historia, sus tradiciones, su pueblo. Les expreso hoy, Está llorando. con toda mi fe, que seguiré queriendo lo mejor para esta tierra bendita que se llama Chile. La primera vez que lo conocimos estábamos en el Alto Las Condes, en Las Condes. Y nosotros nos atraían los ascensores siempre. Andábamos jugando y de repente sube una pareja con un coche y una guaguita así y nos dicen, mira cómo saludan a Pinochet y a la Lucía. Y después cuando lo encontramos ahí de frente así, la emoción era grande, era genial. No hallábamos qué hacer. No voy a olvidar nunca eso. Nunca esperamos encontrarlo. Cuéntanos más, cabrito. De todo. Sentí una gran emoción en el corazón, porque yo siento que él es como un salvador, casi como mi papá. Yo creo que él casi me dio la vida, me dio la libertad y me dio este gran país que se llama Chile. Que aunque hay muchos que dicen Chile aquí, Chile no es nada, Chile es el último rincón del mundo, yo siempre he dicho lo mismo que mi papá. Chile primero, Chile es el mejor, Chile es lo más grande y Chile es mi vida. Puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Y eso es lo que a mí me interesa repetírselo muchas veces, porque este cuento no termina y ni va a terminar jamás. Jamás. Porque ellos no quieren que esto termine. Ellos le van a inculcar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, y van a seguir sucesivamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Defender los principios y la obra del general Pinochet hasta cuando nos toque retirarnos nosotros al patio de los Callados. ¿Qué hubiera pasado si en este país fuéramos un régimen comunista? ¿Estaríamos reunidos hoy día aquí? Perdón, ¿tendrías tu auto tú? ¿Tendría televisor en color usted? No. No olvidemos el gobierno de allí, no teníamos nada. Claro, sería una guerra civil espantosa y nos estaríamos matando hermanos con hermanos, porque el comunismo es eso.
Anita, ¿qué piensas del señor Pinochet? ¿Qué sientes por él? Yo lo quiero a él más que como un abuelo, porque liberó a mi patria y la hizo libre y soberana, para que podamos ser libres nosotros y tener los gustos que queramos gracias a mi general. ¿Eso dónde lo aprendiste? Eso yo lo he sabido desde pequeña, porque desde pequeña mi mamá me ha enseñado la verdadera historia de mi patria. Como una voz que iguala al viento, va creciendo en ti de las conciencias. Hay un país, ahí se ganador, en democracia y libertad. El pueblo y usted harán posible la esperanza. Porque la patria entera avanza junto a usted. Durante 17 años, la imagen de Pinochet inaugurando casas para los pobres fue tal vez la imagen más repetida de la televisión chilena. La dictadura no estuvo privada de propaganda, que día a día nos trataba de convencer de lo bueno y fructífero que era el gobierno militar. Ya, mira, esto es una fiesta de trabajos de invierno. Y fuimos hace 2 semanas que llegamos, al sur de Chile, a la 9ª región, a 2 comunas que se llama Corbea y Piturquén. Fuimos a construir un grupo de 200 jóvenes, a construir media agua, para hacer biblioteca en 2 escuelas rurales pobres. Entonces construíamos una media agua, que es como una casa así chica, y ahí hacíamos biblioteca. Entonces, porque esas escuelas rurales no tienen biblioteca, y ahí construíamos, o sea, hacíamos un estante y poníamos libros. Y además un grupo súper choro así de jóvenes que andó para entusiasmarlos, para que se dediquen al servicio público, para hacer la política. ¿Qué tú sientes respecto al gobierno militar? ¿Yo qué siento? Siento que fue una cuestión inevitable lo que ocurrió. Me duele sí de ciertas situaciones que obviamente como cristiano, como católico, cuando hubieron violaciones de derechos humanos, obviamente que hay una cuestión que te molesta así un poco, especialmente personas, así no así como el gobierno en general, sino que realmente funcionarios en el fondo militares que cometieron exceso de violaciones de derechos humanos. Pero sí, en términos generales, Chile se rehizo. O sea, Chile hoy día es uno de los países más pujantes de América Latina, y en muchos países está copiando todo lo que se hizo en fondo en Chile. No sé, vemos Uruguay, Argentina, vemos como hoy día Estados Unidos está analizando la reforma previsional que se hizo en Chile para crear el fondo de pensiones en el fondo. Entonces, igual eso nos llena de orgullo en el fondo lo que se hizo en Chile, y nada, en el fondo ojalá nunca más tengamos que vivir eso en Chile para el futuro, y que sea una democracia estable para el futuro, y seguir manteniendo en el fondo la obra que se hizo, pues hizo muchísimo. O sea, se hizo el país de nuevo en muchas cosas. El retorno a la democracia en 1990 prometía cambios importantes y la llegada de justicia. Los tribunales solo produjeron algunas condenaciones simbólicas, a las que se sumó el informe Rettig, que establece la cifra incontestable de 3.198 muertos, pero que no incluye los casos de tortura. Teniente General Ricardo Isurieta Cafarena asume el mando en jefe del Ejército de Chile. Siempre vencedor, jamás vencido. La verdadera victoria del gobierno militar reside en la permanencia de la Constitución de 1980, una Constitución prácticamente inamovible que se logró imponer como resultado de un pacto para entrar al infinito periodo de transición. La democracia se convierte en una ilusión para aquellos como yo que creyeron en ella.
Christian Labé fue el último secretario general del gobierno militar. Coronel en retiro, sirvió más de 30 años en las Fuerzas Armadas, ocupando funciones en la DINA. El ex coronel se convierte en alcalde de la comuna de Providencia, una de las comunas más ricas del país. Castigado un poco el comercio. Las Fuerzas Armadas dentro de una sociedad, y en Chile, que es un ejemplo, diría yo, de una sociedad cívica ordenada, las Fuerzas Armadas corresponden a una de las dos instituciones permanentes de una sociedad. Las sociedades tienen instituciones que mutan en el tiempo, que se van transformando, se van modificando, aparecen, crecen, se desarrollan y mueren, pero hay dos tipos de instituciones que son permanentes: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Chile han andado de la mano del país a través de toda la historia. Son reconocidas a nivel nacional. En Chile existe un orgullo por las Fuerzas Armadas y nadie ni nada va a mancillar el honor y el respeto que le tienen los chilenos a sus Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, a su vez, sienten un compromiso con el ordenamiento institucional, con el ordenamiento jurídico, con el ordenamiento social y con el ordenamiento económico. En mérito de esas cuatro funciones, intervinieron para salvar un pueblo que estaba ahogado. La idea de que los militares sean los garantes de la institucionalidad es una idea inédita en nuestras constituciones. Hay buenas razones, históricamente, para suponer que los militares han sido cruciales en los momentos fundacionales, en el horror fundacional. Y por lo tanto, es cierto que tienen un papel en la independencia, tienen un papel en la conquista y tienen un papel en dos golpes militares en el siglo XX. Pero de ahí a reconocerlo en un texto constitucional me parece que es preocupante. Esta es una constitución, la de 1980, que se autodestruye, es decir, en la medida de que establece una cláusula tan abierta como que todo depende de los militares en tanto garantes. Es una cláusula de razón de Estado, y yo entiendo la razón de Estado como un reconocimiento que hace el Estado de que no tiene la razón. De modo que me parece que lo que hay, esta es una cláusula en la Constitución que establece la posibilidad de una carta blanca para la brutalidad que ya han demostrado los militares que pueden ejercer. El Mercurio es sin duda el diario más importante de Chile. Portavoz de la derecha conservadora, esta mañana sus páginas centrales publican el siguiente titular: baja la adhesión de los chilenos a la democracia. Hermógenes Pérez de Arce, Joaquín Villarino, Carlos Cruzat y Fernando Silva, todos editorialistas del diario, aceptaron comentar el sentido de este curioso artículo. ¿De qué se trata? El régimen democrático que se ha vivido en estos años ha tenido algunos defectos, entre ellos no se han solucionado muchos problemas económicos sociales, ha habido atisbos de corrupción. Pienso que una parte de la población que puede estimar que no estaba tan privada de libertades bajo el régimen militar previo, esté haciendo la comparación y diga, bueno, hemos ganado en libertades algo, pero la masa de la población no tiene tanta más libertad que antes, y sí hemos perdido en calidad de vida política y económica, podríamos decir. En el retorno a la democracia hubo un discurso que la gente creyó de que por arte de magia se iban a resolver los problemas, el discurso de los políticos al volver. Entonces se crearon expectativas que eran infundadas. La democracia simplemente es un sistema, como tantos otros, de elegir a los gobernantes. Es eso la democracia. Eso es lo que ha ocurrido y que se ha construido una estructura mucho más compleja, en que hay una cierta virtud democrática, por ejemplo. La democracia es un sistema muy razonable. Según todos dicen, no se ha descubierto otro mejor, pero cuando uno ve cómo funciona, entonces dice, bueno, en verdad, y ese es el juicio que hace cualquier hijo de vecino. En verdad, esto
estos decían que era lo mejor, pero parece que no es lo mejor. Ese es el problema. Y eso es lo que está explicando entonces que en todas partes, no solamente en el caso chileno, ¿no? Claro, los países que están bajo Chile en el ranking. Entonces, eso sí que es una cosa que es muy dramática. Incluso la pregunta es: ¿usted preferiría, creo o no, un régimen militar? Y la gente dice: sí, preferiríamos. Sí. ¿Cómo están? Lo monta la señora y lo monta la niña. Ah, bueno, eso la ya Catalina es. la pongo y monta la señora. Ah, bueno, eso ya. ¿Les gusta esto o no? Ya, tranquila, ¿ves? Muchas cosas. Mucha cumbia. Mucha cumbia. Mucha cumbia. ¿Qué esperan ustedes para Chile en el futuro? Otro Pinochet. Otro Pinochet. Nos falta otro Pinochet. Falta otro que nos saque la mujer que estamos en este minuto. No, lamentablemente no va a volver a existir un hombre como él. Lamentablemente. Esperemos que nunca haya volver a llegar a la situación en en que tuvimos que recurrir a las Fuerzas Armadas para que salvara este país. Que nunca más ocurra, por supuesto. Nadie quiere tener otra guerra, porque fue una cosa que no nos ha terrible. perdonado jamás que nosotros hayamos salido del comunismo. No nos ha perdonado el mundo, no nos ha perdonado nunca. Claro. Ese es el problema. Entonces, Y el comunismo está obsoleto en todas partes del mundo, menos aquí en Chile. menos acá. Aquí todavía siguen dándole con las mismas cosas antiguas y los rencores y los odios. Los resentidos Y quitémosle al que sociales. tiene, en vez de trabajar. Exigencias sociales, no hacen nada. O sea, trabajan, calientan el asiento porque no tienen ningún esfuerzo propio de hacer algún trabajo. Y exigen que le paguen esto, que le compren botas de chiporro, que no sé cuánto, todas las leyes de los sindicatos. El único error, el gran error del general fue dejar el poder. Si no hubiera dejado el poder estaríamos todos ricos. Ahora me doy cuenta. Aquí a la entrada del portalón tenemos un resumen de lo que es cultura. Fácil de aprender, fácil de llegar y que hay que practicar. Correcta relación con la naturaleza y con el hombre y con Dios. Eso es cultura. Estos alumnos son del cuarto medio. Nosotros tenemos aquí una vela que significa la presencia de Dios en medio de nosotros. Bueno, el filósofo dice que la mayor expresión de libertad es la obediencia. Desde ese punto de vista no hay nadie más libre que el soldado, porque él eligió esto, defender su patria. Y como él eligió, ha contraído un compromiso, y ese compromiso exige una respuesta. Esa respuesta hecha acción es la que a los demás no les gusta, y es la de cumplir con su patria. Nos hemos comprometido a la vida por ella, y cuando sea necesario, ahí vamos a estar, y le haremos frente. Más libre que nosotros, ¿quién? Nadie nos puede oprimir y exigirnos que renunciemos a nuestro compromiso. Por eso somos más libres. Indudablemente que hay muchos que no quieren esto porque no lo conocen. No nos quieren porque no se han dado cuenta que todo lo de bueno que tenemos nos lo dejó el gobierno militar. Por lo tanto, nunca nos vamos a sentir manchados, y aunque nos combatan, cada vez vamos a sacar más pecho, porque lo bueno que tenemos se debe a eso. Y lo otro, en estos últimos años en que se ha querido declarar la democracia, cada vez hay más pobres y sobre todo hay más miserables, cosa que no se va a terminar nunca. Habría que tenerlo esto en cuenta también por una razón evangélica. Cuando los discípulos se acercan a Jesús, entre ellos Judas Iscariote,
Jesús le dice lo siguiente: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, en cambio a mí no. Entonces, querer terminar con los pobres es algo que está escrito que no, siempre los vamos a tener con nosotros. Y ahí una de las garantías nuestras de ser cristianos, de ser solidarios, de poder practicar realmente la virtud del amor con aquellos que más lo necesitan. Si no, ¿con quién la practicaríamos? Si no hay a quién darle. Uno que lea Mateo 18, 19 y 20. Para poder cumplir con su santa voluntad y para que nos dé lo que Él quiera, elevando nuestras manos al cielo, oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Versos en manifiesto contra esto, expreso mi repudio yo. Más intensos son cada día más, se propagan como plaga, por eso Bambú dice O2 inician la saga antifascismo. Es que nunca me dará lo mismo el cinismo de aquel que tras un nacionalismo se da el derecho de juzgar tu lugar. Dicen que si no es tu tierra no puedes opinar, que si eres diferente debes cambiar, que si no te gusta puedes largar, que por la violencia te van a obligar. Digo que a mí nunca me harán callarlo. Joaquín Lavín sabe de fotografía, recordemos la campaña. Es el momento en que el hombre se esconde entre la masa fanática para pisotear a otro hombre de otra raza, idea o sexo.